Bueno, pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de presentaciones sobre leyes migratorias. Vimos en una primera instancia la historia de las leyes migratorias, después hablamos de las leyes clave de migración. El día de ayer abordamos leyes específicas, varias leyes de migración y naturalización de Estados Unidos. Pensamos que iba a ser una sesión de dos tandas, mas sin embargo, bueno, se pudo llevar a cabo en una. Entonces, el día de hoy, para aprovechar la ocasión, vamos a hablar sobre la historia del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, la cual se ha hablado mucho. Hablamos un poquito a través de las leyes de migración, de cómo se ha, a través de la ley, intentado detener a los migrantes y pues que es parte de un muro que se presenta de históricamente ilegal hacia los migrantes. Y el día de hoy vamos a hablar del muro físico, cómo ha sido esta evolución de esta división entre México y Estados Unidos a través de los años. Para dar inicio, bueno, pues nos tenemos que ir hasta 1801, donde no existía una frontera oficial. Inglaterra, Francia y España reclamaban el territorio del norte de América. Para 1921, James Monroe, que va su presidencia de 1817 a 1825, con la independencia de México, Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utah, Texas, parte de Colorado, Kansas, Wyoming y Oklahoma eran parte todavía de México. Y así nos vamos. Para 1848, James K. Polk, que su presidencia va de 1848 a 1849, con el término de la guerra entre México y Estados Unidos, la frontera toma forma, la forma que tiene actualmente tras la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, en donde la frontera pasa a ser de 3.143 kilómetros. Igual, sobre este Tratado Guadalupe Hidalgo, todas las violaciones que se cometieron una vez que México cede esta parte de el territorio, lo abordaremos en alguna sesión más a fondo. Aquí cabe señalar que parte de la disputa o de este tratado era que aquel mexicano que quisiese quedarse en el nuevo territorio de Estados Unidos, en automático debería de pasar a ser ciudadano norteamericano. Se les iban a respetar sus tierras, y aquellos que no iban a regresar, iban a irse a México para conservar su ciudadanía mexicana. Pero es algo que no se respeta, y que la mayoría de los mexicanos que quedan allá no se les reconoce como mexicanos, se les quita sus tierras, y pues sufren varios problemas que igual hablaremos de eso en otra ocasión. Para 1942, ya bajo la presidencia de Franklin D. Roosevelt, que va a su presidencia de 1933 a 1945, viene este programa bracero que va del 42 hasta el 64. Seguimos sin frontera, pero ya empieza esta relación de migración, que vemos como con el del Tratado Guadalupe Hidalgo, mm, mexicanos, al no respetárseles sus derechos a través de este tratado, pues ya empiezan a ser indocumentados o no reconocidos como ciudadanos norteamericanos. El programa Bracero empieza a fomentar esta necesidad de el migrante mexicano o el trabajador del campo mexicano en ir a Estados Unidos porque gana más dinero, que posteriormente, cuando se elimina, pues va a crear ya estos flujos migratorios que siguen todavía al día de hoy. Y así nos vamos hasta 1973, donde ya es la presidencia de Richard Nixon, que va de 1969 al 74. Nixon crea la DEA y declara la guerra contra las drogas. Se militariza la frontera. Vemos como aquí, pues ya con esta creación de la DEA ya empieza cierto muro que no es físico, pero sí legal, aunado a las leyes migratorias que ya estaban, en ese momento. Se creó la DEA precisamente para presionar un poquito más a los migrantes. En 1980 seguimos sin frontera como tal, sin muro. Está la presidencia de Jim Carter, que va de 1977 a 1981. El cruce fronterizo era sumamente fácil, incluso hasta corriendo a contraflujo en la puerta de entrada. ¿Cómo se llama? Entraban los migrantes, las mulas lo hacían a 1 o 2 kilómetros de esta frontera. Las mulas, esas personas que pasaban con drogas a Estados Unidos, seguía sin frontera, era muy, muy fácil entrar hacia territorio norteamericano. Para 1986, pero antes de eso creo que se me pasó, si el 81, Reagan crea
el Servicio de Naturalización y Migración y la patrulla fronteriza. También pasan a compartir el tráfico de drogas, actividades que eran exclusivas de la DEA y del Ejército. Es algo que el día de hoy vemos como también quieren que las policías locales empiecen a implementar acciones que son exclusivas de ICE o de cualquiera de las dependencias de migración, que también ya quieren que los mismos policías hagan esto. En ese entonces se extiende a estas actividades a el Servicio de Naturalización y Migración, creando o fortaleciendo este muro que sigue siendo no físico, sino más bien legal. Ya en 1986, con la firma de esta amnistía, de ese que se da en el 86, es bajo la administración todavía de Reagan, en donde es la Ley de Control de Inmigración y su regularización, mejor conocida como la amnistía, establece que es ilegal que un empleado contrate a cualquier persona que no esté legalmente autorizado a trabajar en Estados Unidos y exige que los empleadores verifiquen la elegibilidad para el empleo de todos los empleados nuevos. Da paso a las identificaciones falsas y asegura la retención de impuestos de los indocumentados. Hemos visto cómo muchos migrantes piensan que esto fue una verdadera ayuda para los migrantes, para los poco más de 3 millones que se les arreglan documentos, arriba de 2,5 millones de mexicanos que son los que arreglan documentos, pero atrás de este aparente amnistía hay un castigo en donde se les empieza ya a retener. Esto más que nada es para beneficio de las arcas ¿cómo se llama? Del Seguro Social en Estados Unidos, en el cual hasta 1996 se informaba cuánto dinero había retenido por parte de los impuestos que estaban a través de los cheques, y era una cantidad sumamente grande, y a partir de entonces dejan de decir cuánto es porque era demasiado y sabían que mucho de este dinero era de migrantes indocumentados que no los estaban reclamando. Viene el periodo del 91 al 98. En el 91 en la presidencia de Bush padre, que va del 89 al 93, él inicia la construcción de un muro en San Diego. Exactamente por ahí de 1992 es cuando inicia esta construcción en un primer intento. Ya desde entonces empieza esta construcción que el día de hoy está todavía más fortificada. Para 1993, ya en el cambio de administración de Bush padre a Bill Clinton, Clinton impulsa la operación Bloqueo, en donde se inicia el proceso de militarización de la frontera y el cambio de las rutas migratorias en El Paso y Ciudad Juárez. Como ustedes se ha ido, una de las características del muro es que cada vez se ha ido creciendo, no impidiendo el cruce migratorio, sino más bien haciéndolo cada vez más difícil y más peligroso. Para 1994, todavía bajo la administración Clinton, se impulsa la Operación Guardián, en la cual se inicia el proceso de militarización de la frontera y el cambio de las rutas migratorias en San Diego. Esto que está haciendo Donald Trump de militarizar la frontera no es algo nuevo, es más grande lo que está haciendo ahorita, pero que no es algo realmente nuevo. Para ese entonces, en California entra en vigor la ley 187, impulsada por el gobernador republicano Pete Wilson. Esta ley fomentaba la denuncia de migrantes irregulares y limitaba si tenían acceso a servicios públicos. La ley fue inmediatamente impugnada y en 1998 quedó sin efectos. Pero aquí vemos cómo se impulsan leyes. Esta no la cubrimos en la ley, en las leyes, la historia de las leyes migratorias fue impugnada, y fue hecha a un lado, pero vemos cómo el patrón se repite, ¿no? La política de Estados Unidos en el aspecto migratorio, básicamente desde su origen ha sido el mismo, atacando a diferentes grupos, pero el de fondo es exactamente la misma. En 1995, también con Bill Clinton, entra la operación Salvaguardia Arizona Nogales. La operación se diseñó para frenar la migración ilegal procedente de México y forzar a los infractores a buscar nuevos lugares para realizar el cruce de la frontera. Con la construcción del muro en Arizona se ampliaba, ya estaba entre Tijuana ¿cómo se llama? Y California, y empieza también ya en la parte de Arizona, y esa es una tendiente que va a ir creciendo. Para 1996, también con Clinton, el gobierno federal continúa la fabricación del muro fronterizo. Se promulga otra reforma migratoria, la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, es así hablamos, que es la IRAIGA, que quita derechos a migrantes y residentes y otorga facultades a los estados para intervenir y legislar en asuntos migratorios. Esto conlleva a que haya en ese entonces 69,680 personas deportadas. En el 1990
97 viene la operación Río Grande en Texas, lo cual trae un total de 114.432 personas deportadas y para el 1993 las deportaciones ascienden a 173.146 personas que son deportadas. Es otro de los muros, uno es el muro de las leyes, otro es el muro de las detenciones y deportaciones y pues vemos cómo este muro físico empieza también cada vez a volverse más difícil de pasar. Cabe señalar aquí en 1994 en California, con esta ley que entra del 187, pues que fue hecha a un lado, pero que vemos las réplicas el día de hoy, por ejemplo, lo que se ha visto en Texas con Greg Abbott, así también como en Arizona. Con DeSantis, pero también intentos en Arizona de pasar este tipo de leyes que van en contra de los migrantes. Para el periodo del 2000, de la presidencia de George Bush en el 2001, se firma el Acta Patriótica, el Patriot Act. Se crea el Departamento de Seguridad Nacional. Esta fue fundada con el argumento básico de que después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el pueblo norteamericano debía elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales, optando por restringir estos últimos para garantizar aquella. A pesar del amplio apoyo recibido en ambas cámaras del Congreso, diversos sectores de la sociedad estadounidense, aún bajo riesgo de ser calificados de favorecer al terrorismo, han criticado la ley patriótica por haber suspendido, según ellos, la vigencia de los derechos humanos y las libertades civiles en los Estados Unidos. Cabe señalar que en esta, pues lo que se viene haciendo es prácticamente no existe ya la privacidad en Estados Unidos. El gobierno, a través de esta secta, puede intervenir y hacer absolutamente lo que le plazca. Igual, en detrimento, en perjuicio de la población estadounidense, pero siempre utilizando al migrante como el pretexto de que por eso lo hacen. En ese entonces no era exactamente sobre los mexicanos, sobre los hispanos, sino se va con los musulmanes. Las deportaciones en este periodo se ascienden a 189.026 personas deportadas según el ICE, el cual operaba redadas para el control migratorio y continuaría haciéndolo durante todo el mandato de George Bush. Para el 2002, todavía con George Bush, la ley de reformas de visas, entrada y mejoramiento de la seguridad fronteriza, la Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act, la cual reestructuró las agencias migratorias, así como refería la creación de un sistema de datos que contuviera información e inteligencia utilizadas para determinar la admisibilidad o elegibilidad de deportación de personas nacidas en el extranjero. También exigía que se hicieran copias electrónicas de los expedientes de visas y de los documentos de viaje emitidos fueran residentes a la manipulación, legibles por máquinas y contuvieran identificaciones biométricas, algo que había ya intentado por mucho tiempo impulsarse desde Estados Unidos, pero la misma población norteamericana no quería entregar sus datos biométricos. Aquí prácticamente a través de la ley, la Patriot Act, pueden hacer todo eso. Aunque entra esta ley, no es para beneficiar a los migrantes, sino siempre son leyes todavía más represoras de los migrantes y buscando exactamente el ver cómo es que los pueden sacar, cómo es que se pueden mejorar las detenciones y las deportaciones. Para el 2003, Bush hijo desaparece el INS y lo reemplaza con las agencias de ICE, Control de Inmigración y Aduanas, y el CSIS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, y el CBP, el Protección de Aduanas y Fronteras. El muro empieza a crecer y en el interior se incrementan las redadas en los centros de trabajo. Cabe señalar que aquí el muro físico, cómo evoluciona de 1992, en donde empieza con una barda que se empieza a construir entre Estados Unidos y entre Tijuana y California, poco a poco con los años empiezan a aparecerse en otras fronteras, empieza a alargarse y en esta temporada, en esta época prácticamente está brindada toda la frontera con un muro que sigue siendo, es un muro físico, pero que seguía siendo bastante fácil de poder cruzar. Te podías saltar, normalmente eran dos muros, uno, el primero, vallas metálicas, el segundo, unas rejas que en ciertos intervalos estaban abiertos y por el cual todavía personas podían seguir pasando este ¿cómo se llama? Tranquilamente, se puede decir así, que años posteriores se cierra esta brecha. Esto es en el 2003. Para el 2004, la reforma
de Inteligencia y Prevención del Terrorismo, la Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act, intentó garantizar una coordinación más estrecha entre las agencias de inteligencia, especialmente en lo que respecta a los esfuerzos antiterroristas. Estableció el cargo de Director de Inteligencia Nacional, el DNI, con facultades más amplias para coordinar los esfuerzos de inteligencia de la nación que las que anteriormente poseían los directores de inteligencia central, no para combatir la entrada de migrantes, sino todo es para injerencismo y el control de aduanas y la injerencia que tienen en otros países, pero también empieza a cada vez a ser más poderosas estas organizaciones, quitándole el poder, la limitante de poder que tenían antes. El DNI, que fue Jos Negroponte, habla en nombre de la inteligencia estadounidense, informa al presidente, tiene autoridad para desarrollar el presupuesto para el esfuerzo de inteligencia nacional y gestionar las asignaciones hechas por el Congreso, y hasta cierto punto puede transferir personal y fondos de una agencia a otra, dándole la maniobrabilidad de recursos económicos, en el cual se saltan por completo a ambas cámaras, y ellos lo pueden estar haciendo, y es algo que, por ejemplo, ha sido también utilizado en otras medidas, de otras maneras, por Donald Trump, al decir emergencia nacional y sacar recursos de un lugar para destinarlos a otros. En el 2005, George Bush implementa la Ley Real ID, la cual promulga las recomendaciones para la Comisión del 11 de septiembre, de que el gobierno federal establecerá estándares para la emisión de fuentes de identificación como licencias de conducir. Aquí muchas de las cosas que se pelearon los migrantes para tener una licencia de manejar, que posteriormente, que se negó pero en primera instancia porque querían que tuvieran una licencia que no tuviera ninguna señal de que eran indocumentados. Y en algunos lugares se empiezan a dar, que posteriormente se da en California. Al final de cuentas es combatido con esto, puesto que todo ciudadano norteamericano, para no tener problemas al abordar federales, sobre todo al abordar un avión, necesita tener su Real ID, la cual ya trae datos biométricos, y que ahí empieza a ver la diferencia entre si tú no tienes tu licencia, pero no es una Real ID, te viene con límites federales, que es muchas en las licencias, al menos en California, que ya se le dan a las personas indocumentadas, pero con esta leyenda que les está diciendo que tienen algún tipo de problema. Para el 2006, también bajo George Bush, se propone la ley Sensenbrenner, la cual declaró, da claro corte anti-inmigrante, y da como respuesta la salida masiva a las calles de cerca de 3 millones de personas que tumban la ley. Esta ley impulsaba, entre otros, se requería hasta 1.100 kilómetros del muro, o sea, la patrulla fronteriza podía estar abarcando exactamente toda esa distancia. Se requiere que el gobierno federal tome custodia legal de los extranjeros ilegales detenidos por autoridades locales. Esto terminaría la práctica de arrestar y liberar, que es algo que el día de hoy se da. Antes una persona cometía alguna infracción menor, era detenido y pues terminaba su condena, o no se le encontraban, imputaban ningún cargo, y era puesto en libertad. El día de hoy vemos que no es así, te detienen en automático, básicamente ahí sabe y va y te detiene. Exige a los empleadores que verifiquen el estatus legal a través de medios electrónicos, que se irían implementando en varios años. Existe el día de hoy la E-Verify, más sin embargo sabemos que prácticamente muy pocas, nadie lo usa. Incorporar comunicaciones vía satélites entre los oficiales de inmigración es algo que, a pesar de que sea para atrás, es algo que sí se da en esos años. Todos los ilegales deportados deberán pagar una multa de $3,000 si están de acuerdo en irse voluntariamente. Todos los niños nacidos de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos serán custodia del Estado, lo cual el día de hoy también vemos esa problemática, que son migrantes indocumentados que son detenidos, son deportados, y que no se pueden llevar a sus hijos porque sus hijos no los detuvieron, porque no son ciudadanos norteamericanos, y quedan en el desamparo aquí por varios vacíos legales que hay de cómo hacer reclamar a estas personas si son ciudadanos norteamericanos. También habla que por falsificación de documentos establece la sentencia mínima de 10 años, multa o ambas, con sentencias mayores en casos de apoyo al tráfico de drogas y terrorismo.
reembolsa a los estados que ayuden a aplicar las leyes de inmigración, un incentivo para estados que sean muy llamativas el día de hoy para estados como Texas, Florida y Arizona. Se incentivaba. Si tú me ayudas, te vamos a dar más recursos. Hoy vemos que es al revés. No es que le den recursos, sino que aquellos que no colaboran con el gobierno de Trump, pues son castigados. Permite la deportación de cualquier extranjero ilegal culpable de conducir bajo los efectos del alcohol, DUI por sus siglas en inglés. Es una de las faltas que antes no eran contempladas como medida para hacer, para sacar a alguien y que posteriormente sí se utiliza. Agrega el tráfico de seres humanos y el contrabando, estos al estatuto de lavado de dinero, incrementa las penas por emplear extranjeros ilegales de a $7,500 para ofensores por primera vez, 15,000 para ofensores de segunda ocasión y 40,000 para todas las ofensas subsecuentes, pero ya hablábamos en días pasados sobre que hay mecanismos también para que los mismos empleadores digan, pues no es mi responsabilidad, yo hice lo mejor posible para darme cuenta si eran legales estas personas y con eso pues evitan exactamente este tipo de multas. La ley Valla Segura, Secure Fence Act, en la construcción de 1,100 kilómetros de barreras físicas fuertemente vigiladas en la frontera con México para impedir las entradas ilegales de trabajadores procedentes de Centroamérica. Cabe señalar que esta construcción de 1,100 kilómetros no es necesariamente la construcción de 1,100 kilómetros más, sino son cada vez refuerzos en donde pasan a ser ya de las primeras barda que se puso de material que se estaba siendo reciclado si no me equivoco, era de la guerra de Vietnam, y empiezan estas vallas metálicas mucho más grandes y más difíciles de poder cruzar. Esa es la administración de George Bush, en el cual, por ejemplo, para el 2018 las deportaciones eran 369,221 personas. Al siguiente año, en el cambio de Bush a Obama, van hasta los 20,000, se contratan hasta 20,000 elementos de patrulla fronteriza, lo cual va a dar espacio para que Obama pues sea quien rompa récords de personas que son expulsadas de Estados Unidos. En el 2010, ya bajo el gobierno de Barack Obama, se promulga la ley Arizona, la SB 1070, la cual es un instrumento legal que le otorga amplios poderes discrecionales a las policías para detener a cualquier sospechoso de ser un inmigrante indocumentado. Luego le sigue una serie de réplicas a la ley de Arizona en Alabama, en Utah, Carolina del Norte y otros estados. Para el 2012 se limita seriamente las pretensiones de la ley Arizona y sus réplicas. Se da un decreto ejecutivo que impide la deportación de jóvenes estudiantes, el DREAM Act, y a nivel estatal se dan legislaciones de apoyo a los migrantes, como en Chicago, que se declara como ciudad santuario para los migrantes. Pero aún así, con esto, las deportaciones suben a 409,000 personas. Para el 2013, la Ley de Oportunidades Económicas de Seguridad Fronteriza, la Border Security Economic Opportunity Act, esta legislación contiene las medidas de control de inmigración fronteriza más estrictas en la historia de Estados Unidos. Se basa en 6 factores de seguridad requeridos que deben lograrse antes de que los recién legalizados se les permita solicitar tarjetas de residencia. Estas 6 puntos incluyen plan de seguridad fronterizo, donde el DHS debe crear, financiar e iniciar un plan de seguridad fronterizo dentro de los 6 meses posteriores a la promulgación del proyecto de ley. El 2 es el plan del muro fronterizo, en donde el DHS debe crear, financiar e iniciar un plan del muro fronterizo dentro de los 6 meses posteriores. El tercero es métricas de seguridad fronteriza. El DHS debe lograr un 100% de conciencia fronteriza y al menos un 90% de tasas de detención en sectores de alto riesgo de la frontera entre Estados Unidos y México dentro de los 5 años posteriores a la promulgación de la ley. El cuarto es la comisión fronteriza. Si el DHS no lograr el punto 3, se requiere una comisión fronteriza de funcionarios estatales fronterizos y partes interesadas para crear e implementar un plan para lograr el 100% de conciencia fronteriza y al menos un 90%
de tasas de detención en sectores de alto riesgo en los Estados Unidos, frontera con México, esto dentro de los 10 años posteriores a la promulgación del proyecto de ley. La 5 es la verificación de empleo. Se debe implementar la verificación electrónica universal dentro de los 10 años posteriores a la promulgación del proyecto de ley y el sistema de salida para detener las estadías excesivas de visas. El sistema de salidas de visas debe implementarse en todos los aeropuertos y puertos internacionales dentro de los 10 años posteriores a la promulgación de este decreto de ley. De esto básicamente nada llega a completarse, pero simplemente estaba ahí impulsándolo Barack Obama. Para el para el 2015, las deportaciones bajan un poco relativas con el año anterior a 235.413 y en el 2016 las deportaciones se mantienen en 240.255. Ahí inicia la crisis de haitianos que llega a golpear bastante al gobierno de Barack Obama y pues al recién entrante a punto el de Donald Trump en esta transición del 17 de Obama a Donald Trump, las deportaciones se mantuvieron en 226.119. La administración de Obama sumaría en total 2.5 millones de deportados, de los cuales 1.8 millones fueron mexicanos, así como 2.977 de migrantes que perdieron la vida en su intento por cruzar la frontera. La mayoría de estos eran mexicanos. Cabe señalar que estas personas que perdieron la vida son de los que se logran encontrar, a sabiendas que en el mismo desierto hay mucha gente que no ha sido encontrada. Actualmente en las morgues de Arizona hay cientos de cuerpos que no han sido identificados y que no saben realmente su procedencia o si son, la mayoría se supone que son migrantes, pero hasta que no se reconozcan no pueden ser contados. Y en ese mismo periodo, pues inicia Donald Trump con su discurso xenófobo que comparado con el de hoy era sumamente suave. Ya en el 2018, con Donald Trump en el gobierno, empiezan esta ola de caravanas de centroamericanos. En el otoño asaltan la frontera de San Diego y los migrantes son dispersados con material antidisturbios. Para el 2019, Trump declara emergencia nacional en la frontera. Esto le permite desviar fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro, que igual no era construcción, sino simplemente hacerlo todavía más difícil de cruzar el que está actual, puesto que ya para estos años la frontera entre México y Estados Unidos en los puntos de más fácil acceso está completamente sellada y en aquellos puntos donde no hay una frontera, una barda es porque son sumamente peligrosos y ahí es por donde permiten ya que un migrante haga su intento de pasar a sabiendas que es factible que pierda la vida. Las detenciones en ese periodo aumentan a 450.000 personas. Inicia el muro de la frontera sur de México. Este muro, que más que nada es el mediático, es el que utiliza Donald Trump para estar impulsando construcción del muro y México lo va a pagar, etcétera, que es mucho más allá de lo físico. En este mismo 2019, pues tenemos con un muro que no es necesariamente en Estados Unidos, pero sí lo quise incluir aquí, que es inicia el muro de la Guardia Nacional en la frontera sur de México en un muro de un material que está, sino nuestra Guardia Nacional, el cual el 18 de junio del 2019, el gobierno de México inicia el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera sur de Guatemala y Belice para evitar que entren migrantes en la forma en la que venían entrando. La cual es parte de este muro impulsado desde Estados Unidos que en tiempos recientes se alargó incluso en la frontera, en la selva de Darién, en donde el gobierno de Panamá, en el estrecho menos peligroso, que es sumamente peligroso la selva de Darién, empieza también ya a poner estos alambres con púas para que los migrantes no puedan cruzar por ahí. Bueno, en el 2023, ya bajo la administración de Joe Biden, entra la SB 1718 en Florida el 1 de julio del 2023, en donde viajar a Florida, dice, transportar a personas indocumentadas desde fuera de Florida hacia el estado es ahora un delito punible con 15 hasta con 15 años de prisión
independientemente si son familiares, amigos o compañeros de trabajo. Sin embargo, no es un delito transportar a una persona indocumentada dentro del estado, lo cual quiere decir que te pueden agarrar dentro del estado, que igual habrá que ver ahí si no sé qué tanto habrá entrado en vigor esta ley. Si era, te hacen un checkpoint a la hora de estar entrando en el estado, aunque sea tu familiar, te detienen, pero adentro también nadie puede confiar en que fuesen a respetar la palabra del migrante o de la persona que lo está llevando. Las licencias de conducir también están afectadas por esta ley, la cual dice que las licencias de conducir de otros estados para personas indocumentadas ya no son válidas en Florida, y quienes conducen con ellas pueden ser multados y posiblemente detenidos. Si eres una persona indocumentada que viajará o manejaría en Florida con una licencia de otro estado, pues se recomendaba que pues hicieran otros planes y que no lo hicieran, puesto que podían ser detenidos. También entra la E-Verify. Las empresas con más de 25 empleados deben de utilizar la E-Verify, un sistema defectuoso que determina tu elegibilidad según tu estado migratorio. Esto perjudica a las empresas, a la economía del estado, y lo más importante es que perjudica la posibilidad de los migrantes de ganarse la vida de manera y de mantener a sus familias. Otra de las cosas que se dan es la identificaciones comunitarias. Los gobiernos locales ya no pueden proporcionar fondos para los programas de identificación comunitaria. Sin embargo, las identificaciones comunitarias siguen siendo formas válidas de identificación local y los programas siguen funcionando. Y la última es el acceso a la atención médica. Se requerirá a los hospitales soliciten el estado migratorio de sus pacientes, pero independientemente de su estatus, las personas tenían derecho a quedarse callados, pero igual si no conocen sus derechos, los hospitales están solicitando que se aclare el estatus migratorio e informarlo. Pero muchos migrantes, al no saber preguntarles o saber que les iban a preguntar, pues dejan de estar asistiendo a ser atendidos por alguna emergencia. En el 2024, también bajo la administración de Joe Biden, pues no se queda atrás Texas de Florida, impulsan la SB 4 el 5 de marzo del 2024, la cual es una de las leyes antiinmigrantes más estrictas en la historia estadounidense. Esto señalado por legisladores, pues esto permitiría a las autoridades abordar a cualquier persona para verificar su situación migratoria, quién podría ser detenido y expulsado de la Unión Americana sin un proceso judicial de por medio. Ese es el contexto en el cual se cierra el 2024, y cómo llega Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, y pues vemos cómo pues el día de hoy muchas de estas cosas que impulsaron en Florida, que impulsaron en Texas, se está llevando en muchos lugares. Simplemente el perfil racial están deteniendo a los migrantes. Esta historia del muro fronterizo es un breve resumen de no solamente este muro físico, sino el muro de leyes que han impedido que las personas puedan migrar de una manera ordenada. Vemos que no solamente es el muro que divide México, Estados Unidos, sino como ya se ha expandido hasta el sur de nuestra frontera, donde la Guardia Nacional entra en primera instancia a ayudar al Instituto Nacional de Migración. Poco a poco se ha ido corrompiendo. Hay mucha información sobre abusos de la Guardia Nacional en contra de los migrantes, inclusive ya más hacia adentro en contra de la comunidad mexicana, un poder que se le está dando muy amplio, y nos vamos hasta la selva de Darién, donde también ya está este alambre de púas que el día que ya eso ya fue más en la administración de Donald Trump. Pero esto es como ha venido creciendo el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, y pues los migrantes de todo el mundo. Pues esa es la presentación que les preparé para el día de hoy. No sé si tengan igual, siempre habrá huecos que habrá que irse llenando de información. Vemos aquí muchas leyes de las cuales mencioné que no se hablaron eh, en la entrega de la historia de las leyes migratorias, pero que también tendrían que contemplarse. A lo mejor habría que hablar de una de cada de ellas, a ver cómo ha afectado, sobre todo las más recientes, a la comunidad mexicana allá en Estados Unidos. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario.
Adelante, Aaron. Eh, Estoy buscando dentro de mis fotos, a ver si lo alcanzo a encontrar. Bueno, el chiste o la situación aquí es de que, sí, aquí están. Te voy a mandar porque ahí en el lado mexicano de ese muro de San Diego, que pues, verdaderamente es un muro de la ignominia, ahí hay un obelisco, no sé si lo han visto. No le tomé foto a todo el cuerpo, pero te lo voy a mandar ahorita por Ujú, si lo puedes comentar con los compas, que marca, dice punto inicial del límite de México y Estados Unidos. Y es cuando se fija el tratado de, ¿cómo se llama? De Guadalupe Victoria. Guadalupe Hidalgo, perdón. Te lo mando. Creo que es muy, bueno, quería compartir con ustedes eso. No sé, se siente raro estar ahí, no sé si hayan estado alguna vez este, ahí. El ambiente es fuerte, por alguna razón es un ambiente una energía muy fuerte. Y la otra también es, creo que eso ya lo habíamos comentado, es el tema de eh, en ese dichoso muro del lado mexicano está pintado. En estos momentos siempre lo han estado, desde que lo pusieron, lo pintan en este momento lo están pintando unos soldados americanos, bueno, soldados del ejército americano que fueron deportados. Ahí se ve gracias Diego. Este, y no sé, se siente feo. Pero en la otra parte, ese fenómeno de los soldados veteranos deportados eh, es muy triste porque el caso de ellos, independientemente de que el delito que hayan cometido, y va en relación a que están pintando el muro, por eso lo menciono, ellos no se sienten mexicanos, no se sienten mexicanos. Ellos tan americanos son que por eso fueron a pelear por su país, pero se les olvidó que eran residentes legales y se les olvidó hacerse ciudadanos, o nadie les dijo, ¿sí? Y ese tema yo creo que a lo mejor habría que en algún momento buscar más información porque no se sienten, o sea, viven, comen, se relacionan, pero no son mexicanos, no se sienten mexicanos. Y ese, pues nada más quería hacer ese comentario, gracias. sí, gracias, Ronnie. Sí, fíjate, sí conocí ese caso son varios, no es uno. O sea, hubo uno que se hizo bastante famoso, condecorado y todo, pero son varios que fueron exactamente sacados, porque igual se venía con esta idea de que pues, si vas y peleas, pues te van a dar papeles y te van a tratar como un héroe. No, realmente, y menos un gobierno como el de Donald Trump. Pero hemos visto, y la idea de traer esto a colación es porque muchos han quejado creen que lo que estamos haciendo, no estamos conscientes de que Estados Unidos siempre va a buscar su beneficio. Si estamos conscientes de que todo es a beneficio de Estados Unidos, que todo es represión hacia el migrante, y tenemos que partir de ahí. Y no solamente estos soldados, ¿no? Alguien en una de las primeras charlas que tuvimos en las mesas de trabajo, se hablaba sobre el chicano. El chicano no se siente mexicano. Y es pues, lamentable, ¿no? Pero es que son mexicanos. Y aunque no se sientan mexicanos, algo es cierto, no son estadounidenses, no son vistos por ese gobierno como estadounidenses. Y bueno, tendría que abordarse eso. Cuando uno estudia la historia de la migración de Estados Unidos, en automático sale el movimiento chicano a través de este Tratado Guadalupe Hidalgo, esta violencia que hay contra la comunidad mexicana que queda en Estados Unidos y que de ahí viene los chicanos y toda esta lucha que después viene a desencadenarse. Inclusive tenemos que hablar de uno de los máximos estandartes, creo yo, de la defensa de los derechos de los migrantes, porque siempre se habla de César Chávez. Y César Chávez hay que ver porque defendió los derechos de la comunidad a la que él representaba, que no eran los indocumentados. Entonces ahí es en donde para poder darle el verdadero valor a César Chávez, es decir, ok, sí, pero él también era de los que denunciaba y es algo que tiene que erradicarse porque a lo mejor era entendible en ese momento por el número tan pequeño relativamente comparado con el de ahora
de los migrantes indocumentados y los que ya estaban con documentos. El día de hoy, a través de todas estas luchas que ha habido, la cantidad de trabajadores indocumentados es enorme, la cantidad de personas que ya tienen algún tipo de alivio, ya es una visa, una residencia o inclusive ya varios, la ciudadanía. Darse cuenta de que están siendo violentados no por entre ellos mismos, porque no es el mexicano indocumentado que va y lastima a el que tiene papeles, al que ya nació allá, sino que es el mismo gobierno el que está en contra de ellos y que señala como todo al migrante indocumentado como es el culpable de todas las carencias que hay en Estados Unidos. Y solamente a través de la unidad de todos estos es que podrá hacerse algo hacia el futuro. Tenemos que hablar de eso. Hay mucha gente aquí que defiende bastante a César Chávez y hemos tenido otros compañeros que dicen, no, espérate, es que no fue tan buena persona. Su lucha, pues sí, era una lucha legítima para los que él representaba, pero que desde por lo que yo lo entiendo, eh, fue a pelear con el que no tenía que haber peleado, con el que tenía que haber apoyado, que era el trabajador indocumentado, y crear una alianza para fortalecerse, y entonces ir con el verdadero culpable es el gobierno, son los patrones los que estaban haciendo este asunto de los esquiroles. Pero bueno, eh, no sé si tengas ahí algún comentario sobre César Chávez y esta problemática. Completamente de acuerdo, y digo, completamente de acuerdo contigo y pierdo objetividad cuando pues, alguien está de acuerdo conmigo, ¿no? Pero más bien agregaría datos. Él no se sentía mexicano, ¿sí? Eh, él, la leyenda que se hace, y se los pongo por ejemplo, se hizo la película de César Chávez, pero de la etapa anterior. Nunca se ha hecho de esa etapa porque no existen antecedentes que pudieran demostrar que él fue proinmigrante. Él lo que aprovechó políticamente hablando fue el momento que tenía en el tema de su sindicato de trabajadores agrícolas, que vio la oportunidad de que si se les daba papeles, pues su sindicato se iba a ser más poderoso. Fue sencillamente por eso que le entró al tema de los mexicanos para arreglarlos. Si no hubiera visto él o no hubiera dado como consecuencia que fuera tan importante ese número de trabajadores migrantes agrícolas indocumentados, él no lo hubiera entrado con nosotros. O sea, y sí, yo sé que hay compañeros, camaradas que se molestan, yo respeto, sí, pero nuestros héroes son pues, héroes como seres humanos y cometen errores, o sea, no los tenemos que endiosar desde mi punto de vista, pero si para la persona es Dios, yo lo respeto, para mí Dios es Maradona, por ejemplo, en el fútbol Dios es Maradona para mí, en la música los Beatles son mis dioses, o sea, yo tengo mis dioses, y respeto lo demás, pero sí en ese tema yo creo que es bien interesante el ver cómo evoluciona César Chávez al lado de esto. Ahora, otro dato de los chicanos, en 1973 los chicanos se quisieron sentir mexicanos y tuvieron y pidieron una audiencia con el presidente Echeverría, que fue la primera reunión que se tiene registrada de migrantes, entre comillas, o mexicanos en el exterior, con el presidente. Eso lo investigué, digo, no teníamos la inteligencia artificial, me costó mucho trabajo encontrarlo, para una presentación que se iba a hacer en alguno de los aniversarios del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Yo en ese momento era consejero y me pidieron que si podía apoyar. Entonces me tocó esa parte. Y sí, no se sienten mexicanos, pero también gran parte es el otro fenómeno, que nosotros como padres migrantes no les inculcamos la cultura a nuestros hijos y lo peor del caso, no los dejamos o no les enseñamos a hablar español. ¿Sí? Creo que ese es un gran error que no les fomentemos el orgullo mexicano. Y ya por último, nada más, hay un libro que estoy terminando de leer. Olvídense ella es hija de Jorge Ramos, no sé si ya te lo había dicho. Sí, Paola Ramos se llama Defectors y ella analiza de una manera, Jorge Ramos es su papá y la mamá es cubana, entonces ella va sobre esa situación, pero este, analiza en términos generales esa
falta de identidad de los latinos, ¿no? Que no somos, o sea, somos, con todo respeto, soy prieto, pero me pongo blanco cuando me hago mi solicitud de ciudadanía, ¿sí? No reconozco mi latinidad o no me, o sea, no me ubico porque tampoco ellos me aceptan. Ujú. Como que me quiero meter a la fiesta, pero ellos no me están invitando, pero yo siento que tengo derecho. Ahí te lo mandé para recomendarlo pues, a la membresía, a los compañeras y compañeros que entran, o sea, y lo anuncio, es hija de este señor, no es alguien que a mí me caiga bien, no lo sigo como periodista, pero el estudio se me hace muy interesante lo que escribe esta chavita, que entiendo que también es periodista, pero en inglés. Ella trabajaba en ABC, una cosa así. Perdón, gracias. Sí, no, no está bien y una vez ahí les comparto para que, para que vean la portada y si pueden que lo busquen. Defectors de Paola Ramos. Sí, y es uno, porque igual a veces no se habla de este otro, fíjate, tengo que agregarlo a este muro, ¿no? El muro cultural, en donde te quitan precisamente ese valor. Esa herencia que tenemos y de repente ves a una persona con un prietito, o sea, todo un latino, por no decir mexicano, no quiero acaparar y decir que todos son mexicanos, y que no se entienden, ¿no? Y son los más racistas a veces. Algún comediante alguna vez lo decía, quieren cerrar la frontera, era broma, pero no tanto, dice, pon a los mexicanos a cuidarla. Te van a decir, señor, señor, se está pasando no lo dejen porque van a quitar la chamba. Dice, porque un racismo a veces entre nosotros mismos. Es increíble que una comunidad tan pequeña como la cubana tenga más puestos importantes en la política de Estados Unidos y no toda la gama de hispanos, no siga, o sea, mexicanos, ¿cuántos no hay? ¿No? El día de hoy ya hablamos de 30 millones de segunda, tercera generación, sí, ¿cuántos de ellos están empoderados? Porque se les ha hecho creer que no pueden acceder a esos, a esos, ¿cómo se llama? Esos cargos. Cuando de repente se escuchan, y es triste, ¿no? Eh, Noticias sobre agentes de migración que han sido corrompidos y que están, permitiendo que entren indocumentados. Si ves el apellido, normalmente son latinos. Que ahí se les olvida exactamente, ahí sí ya no, ahí por hacer dinero, buscan exactamente abusar de su misma, ¿cómo se llama? Comunidad. Tenemos que hablar también de este racismo, de la diferencia que hay entre un indocumentado que te habla inglés, que no te habla inglés, aquel que tiene residencia pero que no habla inglés y es menos que el que sí lo habla, ciudadanos igual. Esta categorización que nos han fomentado por tantos años, que ha dado resultado, ¿no? Y lo tienes ahí, creo que uno de los máximos ejemplos es muchos chicanos que no se consideran ellos, mexicanos y hasta se llegan a ofender. Hay un solo lugar donde yo he visto donde sí viene esta unidad y es una vez que estás detenido, ¿eh? Yo cuando entré a la cárcel dije, ah, caray, ahí sí están bien separaditos, blancos, negros y sureños. Y sureños son todos, ahí sí nada de que ahí ningún chicano va a decir soy ni blanco ni negro, se va automáticamente con los sureños y hacen esas uniones. Solamente en esos momentos tan difíciles que es estar en un centro de detención, en una prisión, es donde creas ese vínculo ya porque te ves obligado, pero estás en libertad con ciertos lujos y no se da. Que ese también creo que es uno de los más difíciles muros de tumbar, que es el cultural. El de decir, tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos más allá de nuestras diferencias, porque al fin de cuentas, quieran o no, Estados Unidos, gran parte de Estados Unidos era México y por ende, pues, los que están allá tienen la herencia hispana y aunque no quieran, lo van a hacer. Y yo siempre decía eso, muchas veces el ciudadano norteamericano, de estos segundas, terceras generaciones, o ya los que se quedaron allá desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, no apoyan a los inmigrantes porque no se sienten parte de. Pero una de todas estas leyes, donde hacen el perfil racial, a ellos no les interesa si naciste allá, si vienes históricamente de los originarios de Estados Unidos, simplemente no eres de su color, entonces no te van a tratar siempre como persona de segunda y a menos que se defiendan los intereses de los indocumentados, no se van a respetar los intereses de aquellos que, aunque se crean ciudadanos, aunque se crean blancos, no lo son. Ese es otro de los muros. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta, duda, sugerencias también.
Igual, esta investigación fue hecha todavía antes de inteligencia artificial. Ojalá y tenga tiempo para poder organizar todo, porque si hay muchos datos que de repente se quedan, pues que no se puede recabar toda la información, pero voy a juntar todas mis investigaciones y hacer uso de esta bellísima herramienta que sí te facilita bastante, pero que igual es sugerencia para los que la usen, tienen que leer todo, porque de repente dice mentiras. Entonces, me ha tocado con dos, tres personas que comparten algo que han sacado directamente y pues nada que ver con la realidad. Pues de no ser así, pues ha sido una semana bastante interesante. Ojalá y esto sirva pues para las personas que no conocen y que se pueden enfrentar a alguno de estos problemas. Intentamos hablar de pues, el enemigo con el que estamos, que no es necesariamente Donald Trump, él es la cara más visible y que puede ser, si se utiliza bien este discurso de odio que está haciendo, puede ser más benéfico que perjudicial, porque finalmente, si para algo ha servido Donald Trump, es para que los gobiernos volteen a ver al migrante y digan, ah, caray, hay algo que arreglar. No creo que lo estén haciendo de la mejor manera. Hoy la reunión de hace rato con la diputada, vemos cómo hay muchas cosas que tienen que arreglarse todavía, a pesar de los cambios que ha habido en México, en Guatemala. Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, la información, que todos cuenten con esta información es vital para poder, ahora sí ya desde una perspectiva diferente, poder dar una queja más informada y también una propuesta que pueda juntar el beneficio de todos. Pues muchas gracias, Aarón, Angélica, Mario, Humberto. Pues nos vemos el lunes. Ahí tenemos mesas de trabajo y mesa de análisis. Ojalá y preparen para la mesa de análisis algún temita que quieran que discutamos, mientras pues tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Buenas tardes a todos, un abrazo. Hasta luego. Bendiciones, pasen un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.